Madre mía, mi gente guapa y chismosa. ¿Cómo están? Espero que listos porque el drama no para y hoy viene más cargado que nunca. Sean bienvenidos a vuestro rincón favorito para destapar los secretos más jugosos del mundo del espectáculo turco. Ya saben, ese lugar donde no nos andamos con rodeos y vamos directos al meollo del asunto. Y hoy, mis queridos, traigo una bomba, una explosión nuclear de salseo que literalmente me ha dejado sin aliento. ¿De qué hablo? Pues prepárense porque vamos a desmenuzar la situación entre dos titanes, dos ídolos, dos nombres que juntos son sinónimo de magia, pasión y un fandom enloquecido, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, mis amores, lo han adivinado. Anker está en el centro de la tormenta, esa pareja que nos enamoró en Senkalkam, y cuya conexión, tanto en la pantalla como fuera de ella, nos hizo creer en los cuentos de hadas. Sé que ya han pasado años desde su separación, un tiempo en el que ambos han intentado rehacer sus vidas, explorar nuevos horizontes y dejar atrás el capítulo Anker. Pero seamos honestos, ¿quién de nosotros no ha guardado, aunque sea en lo más recóndito de su corazón, la esperanza de una reconciliación? ¿Quién no ha soñado con verlos juntos de nuevo, irradiando esa química que nos hacía suspirar? Hoy, 27 de febrero de 2025, tengo una información que podría ser el combustible para esa llama que muchos creían extinguida, o quién sabe, podría ser la chispa que encienda un fuego completamente nuevo, aún más intenso y avasallador. Les pido que se agarren fuerte porque lo que les voy a revelar es algo que estoy segura, va a generar un terremoto en el panorama del entretenimiento. No voy a dilatar más la introducción, porque sé que están desesperados por conocer los detalles. Pero antes de empezar, les recuerdo lo de siempre: suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ni una sola de mis exclusivas, y sobre todo, déjenme sus comentarios al final del vídeo. Quiero saber sus opiniones, sus teorías, sus predicciones. Me encanta leerlos. Así que sin más rodeos vamos al chisme. Como les anticipaba, la noticia que me quema las manos tiene que ver con Hande Erçel y Kerem Bürsin. Durante estos años post-ruptura, hemos sido testigos de la vida de Hande, su relación con Hakan Sabank, un romance que parecía consolidarse y alejarla cada vez más del recuerdo de Kerem. Y hemos visto a Kerem, centrado en su carrera, viajando por el mundo, protagonizando proyectos internacionales, construyendo una imagen de hombre independiente y exitoso. Ambos aparentemente siguieron adelante con sus vidas, demostrando profesionalismo y madurez. Pero, ¿qué se esconde detrás de las cámaras? ¿Qué sucede en la intimidad de sus vidas, lejos de los flashes y las entrevistas? Esa es la pregunta que me he estado haciendo durante semanas, y la respuesta, mis queridos, la encontré donde menos lo esperaba. Hace unas semanas, recibí un mensaje anónimo a través de una de mis cuentas de redes sociales. Al principio lo descarté como uno de tantos mensajes sin sentido que recibo a diario. Pero algo en este mensaje me llamó la atención. La persona que escribía afirmaba tener información crucial sobre Hande y Kerem, una información que, según aseguraba, iba a cambiar por completo la forma en que percibimos su relación. Como comprenderán, mi instinto periodístico se activó al instante. Respondí al mensaje solicitando más detalles y tratando de corroborar la veracidad de la información. Después de varios intercambios, la fuente anónima me reveló algo que me dejó literalmente sin habla. Hande y Kerem, al parecer, han estado manteniendo contacto secreto durante los últimos 2 años. Así es, mis amores, han escuchado bien. A pesar de sus vidas públicas separadas, de sus diferentes parejas y proyectos, Hande y Kerem han estado hablando, viéndose y, según la fuente, trabajando en algo juntos. Sé lo que están pensando. ¿Qué tipo de contacto? ¿De qué hablan? ¿Y en qué están trabajando juntos? Pues agárrense porque aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Según mi fuente, el contacto entre Hande y Kerem comenzó de manera esporádica, con mensajes y llamadas ocasionales. Al principio simplemente se trataba de ponerse al día, de saber cómo estaba el otro, de compartir experiencias y reflexiones. Pero con el tiempo, estas conversaciones se fueron haciendo más frecuentes y profundas. Mi fuente asegura que ambos sintieron la necesidad de reconectar, de entender qué había pasado entre ellos y de sanar las heridas que quedaron tras su ruptura. Al parecer, la fama, la presión mediática y las agendas apretadas jugaron un papel fundamental en su separación, y ambos sentían que no habían tenido la oportunidad de procesar adecuadamente lo que había sucedido. Necesitaban entenderse, perdonarse y quizás empezar de nuevo. Pero eso no es todo.
Además de este contacto personal, Hande y Kerem, según mi fuente, han estado trabajando en un proyecto secreto. Un proyecto que, de confirmarse, podría ser uno de los más ambiciosos y emocionantes de sus carreras. Se trata, ni más ni menos, que de una serie de televisión. Sí, una nueva serie en la que ambos serían los protagonistas. Sé que esto suena increíble, casi demasiado bueno para ser verdad. Y créanme, yo también fui escéptica al principio. Pero a medida que mi fuente me fue proporcionando más detalles y pruebas, mi escepticismo fue disminuyendo. Me mostró capturas de pantalla de mensajes, grabaciones de llamadas, obviamente editadas para proteger la identidad de la fuente, e incluso algunos fragmentos de guiones que, según dice, pertenecen al proyecto secreto. Obviamente no puedo mostrarles estas pruebas directamente, porque eso pondría en riesgo la seguridad de mi fuente. Pero les puedo asegurar que, después de analizar cuidadosamente toda la información que me proporcionó, estoy convencida de que hay algo de verdad en todo esto. No sé si el proyecto llegará a buen término, ni si realmente veremos a Hande y Kerem juntos de nuevo en la pantalla, pero estoy segura de que algo se está cociendo entre ellos. ¿Pero de qué trataría esta supuesta serie? Pues bien, según mi fuente, la serie no tiene nada que ver con Senkalkam. No es una secuela, ni un debut, ni nada parecido. Se trata de una historia completamente nueva, original y con un tono mucho más maduro y profundo. La serie exploraría temas como el amor, la pérdida, la redención y la búsqueda de la felicidad. Y lo más importante, estaría escrita y producida por Hande y Kerem. Sí, han escuchado bien. Hande y Kerem no solo serían los protagonistas de la serie, sino que también estarían involucrados en la creación y producción de la misma. Esto, según mi fuente, es una de las razones por las que han mantenido el proyecto en secreto durante tanto tiempo. Querían tener control total sobre la historia y asegurarse de que se contara de la manera que ellos querían. Querían crear algo que fuera auténtico, personal y que reflejara su propia visión del mundo. La idea, al parecer, surgió de las propias conversaciones entre Hande y Kerem. Mientras hablaban sobre sus vidas, sus experiencias y sus inquietudes, se dieron cuenta de que tenían mucho que contar. Querían crear una historia que resonara con el público, que les hiciera reflexionar, reír y llorar. Querían crear algo que marcara la diferencia. Según los fragmentos de guión que me mostró mi fuente, la serie tendría un fuerte componente emocional. Los personajes serían complejos, con sus luces y sus sombras. La trama estaría llena de giros inesperados y de momentos de gran intensidad dramática. Y por supuesto habría una historia de amor central que mantendría al público enganchado desde el primer episodio. La fuente también me comentó que Hande y Kerem han estado trabajando con un equipo de guionistas y productores de confianza, pero que ellos han estado involucrados en cada etapa del proceso creativo. Han aportado sus ideas, sus experiencias y su propia visión de la historia. Quieren que la serie sea un reflejo de su propia personalidad y de su propia forma de entender el mundo. Ahora sé que todo esto suena muy emocionante, pero también es importante ser cautelosos. Como les dije antes, esta información proviene de una fuente anónima y, por lo tanto, no podemos confirmarla al 100%. Sin embargo, creo que la información es lo suficientemente creíble y relevante como para compartirla con ustedes. Además, hay otros indicios que sugieren que algo está pasando entre Hande y Kerem. Por ejemplo, hace unas semanas, ambos fueron vistos en el mismo restaurante en Estambul, aunque no llegaron juntos ni se sentaron en la misma mesa. Algunos medios de comunicación publicaron fotos de ambos saliendo del restaurante con diferencia de tiempo, lo que desató todo tipo de especulaciones. Oficialmente, sus representantes negaron cualquier relación entre ambos y afirmaron que se trataba simplemente de una coincidencia. Pero después de la información que me proporcionó mi fuente, me cuesta creer que se trate simplemente de una coincidencia. ¿Por qué estarían en el mismo restaurante a la misma hora, si no tuvieran nada que ver? ¿Acaso no es sospechoso que salieran del restaurante con diferencia de tiempo, como si estuvieran tratando de evitar ser vistos juntos? Otro indicio que me llamó la atención es que en los últimos meses, Hande y Kerem han estado mucho más activos en redes sociales, compartiendo mensajes crípticos y fotos que algunos fans han interpretado como señales de que algo está pasando entre ellos. Por supuesto, esto podría ser simplemente una coincidencia, pero teniendo en cuenta todo lo demás, me parece que es poco probable. Hande, por ejemplo, ha compartido varias fotos en las que aparece sonriendo y radiante, como si estuviera enamorada.
Y Kerem ha publicado varios mensajes sobre la importancia de seguir los sueños y de no rendirse ante las adversidades. ¿Será que estos mensajes están relacionados con el proyecto secreto? ¿Será que ambos están viviendo un momento de gran felicidad y que quieren compartirlo con sus seguidores? Y finalmente lo más importante, la química. Todos los que vimos Senkalkam sabemos que Hande y Kerem tienen una química innegable. Una química que traspasa la pantalla y que nos hace creer en el amor verdadero. Y aunque han pasado años desde que trabajaron juntos, esa química, estoy segura, sigue presente. Y si ambos han decidido trabajar juntos en un nuevo proyecto, es porque saben que esa química es un activo invaluable. Saben que pueden crear algo mágico, algo que conecte con el público y que les haga sentir emociones intensas. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuándo sabremos si todo esto es verdad? Pues bien, mi fuente me dijo que Hande y Kerem tienen previsto anunciar el proyecto en los próximos meses. Al parecer, están esperando el momento adecuado y quieren asegurarse de que todo esté perfecto antes de hacer el anuncio oficial. Quieren que el anuncio sea espectacular, que genere expectación y que deje a todos con la boca abierta. Así que, mis amores, toca esperar. Pero mientras tanto podemos seguir especulando, analizando cada uno de sus movimientos y sobre todo, manteniendo la esperanza de que Anker vuelva a estar juntos, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Podemos soñar con verlos protagonizando una nueva historia de amor, una historia que nos haga creer en la magia y en el poder del destino. Y hablando de la vida real, no podemos olvidarnos de las relaciones actuales de Hande y Kerem. Hande, como les dije antes, está saliendo con Hakan Sabank, un empresario turco. Su relación parece ir viento en popa y ambos se muestran muy felices juntos. Por su parte, Kerem no ha hecho pública ninguna relación desde su ruptura con Hande. Se le ha relacionado con varias mujeres, pero él siempre ha negado cualquier romance. Así que si Hande y Kerem realmente están trabajando en un proyecto juntos, ¿cómo afectará esto a sus relaciones actuales? ¿Estará Hakan Sabank de acuerdo con que Hande trabaje con su exnovio? ¿Y qué pensará Kerem de la relación de Hande con Hakan? ¿Sentirá celos? ¿Estará dispuesto a renunciar a su propia felicidad para ver feliz a Hande? Son muchas preguntas y por el momento no tenemos respuestas. Pero una cosa es segura, si Anker vuelve a estar juntos, ya sea en la pantalla o en la vida real, será un acontecimiento que revolucionará el mundo del espectáculo turco. Será un terremoto que sacudirá los cimientos de la industria y que dejará una huella imborrable en la memoria de todos. Este posible reencuentro podría tener consecuencias inesperadas. Podría reavivar viejos rencores, despertar nuevas pasiones y cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Pero también podría ser una oportunidad para sanar heridas, para perdonar errores y para construir un futuro juntos. Y ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos protagonizar una nueva serie? ¿Qué tipo de historia les gustaría que contaran? ¿Creen que Hakan Sabank se interpondrá en su camino? ¿Y qué papel jugará el destino en todo esto? Déjenme sus comentarios abajo, me muero por saber qué piensan. Recuerden que todo esto son solo especulaciones y rumores. No hay nada confirmado oficialmente. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena muy fuerte. Así que estemos atentos a las próximas semanas y meses, porque estoy segura de que tendremos muchas más noticias sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Bueno, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que la información que les he traído les haya resultado interesante. En resumen, hoy les he contado sobre una noticia bomba que podría cambiar la percepción que tenemos de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Según una fuente anónima, ambos han estado manteniendo contacto secreto durante los últimos 2 años y además, estarían trabajando en un proyecto secreto, una nueva serie de televisión en la que ambos serían los protagonistas y productores. Les he mostrado algunos indicios que sugieren que algo está pasando entre Hande y Kerem, como sus apariciones en el mismo restaurante, sus mensajes crípticos en redes sociales y sobre todo, la innegable química que existe entre ellos. También hemos hablado de las relaciones actuales de Hande y Kerem y de cómo este posible reencuentro podría afectar a sus vidas personales. En definitiva, les he presentado un panorama completo de lo que está pasando entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, dejando la puerta abierta a la especulación y a la esperanza de que Anker vuelva a estar juntos.
Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir buscando noticias exclusivas y salseos jugosos para compartir con ustedes. Ahora, quiero pedirles un favor. Déjenme sus comentarios abajo y díganme qué les pareció el vídeo, qué opinan de la noticia y qué esperan de Ande y Kerem. Me encanta leer vuestras opiniones y responder a vuestras preguntas. Y finalmente quiero invitarlos a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares y sobre todo, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de mis exclusivas. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.